y vamos a tomar contacto inmediato y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Román Sendoya. Él es periodista, consultor político, es empresario y tiene mucha experiencia en procesos electorales y le agradezco de sobremanera la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Don Román, qué gusto saludarlo, siempre es un gusto conversar con usted, muy amable como siempre. Bueno, muchas gracias por invitarme. Encantado de estar con todos ustedes. ¿Cómo analiza este proceso electoral en primera vuelta en el Perú? Ya yo lo mencionaba, tenemos cifras conteo rápido de Datum, pero también tenemos un boca de urna de Ixos, estamos a la espera ya de las cifras oficiales de OMPE con irregularidades presentadas en la víspera. ¿Cómo está analizando usted primero el comportamiento para luego entrar en materia ya el resultado en sí, el posicionamiento de las candidaturas? Bueno, han sido unas elecciones, unas primarias propias de una convocatoria en el que tenía tantos candidatos, ¿no? El hecho de fragmentación tan grande de candidatos, pues lleva a que los resultados siempre sean muy ajustados. Lo más llamativo de ayer fue los errores de logística de la OMPE, que se cometieran además delante de todo el mundo en Lima, en Lima metropolitana, y que se vieran esas deficiencias operativas y organizacionales tan graves, ¿no? Porque hacen que huele sobre el resultado electoral un halo de sospecha, ¿no? Cuando en el fondo realmente y directamente fueron esas 60.000 personas las que se quedaron sin votar, que lo van a poder hacer hoy con enormes dificultades, porque cada uno tiene su vida, tiene su organización, tiene sus necesidades y sus obligaciones, ¿no? Y que también es cierto que por esas deficiencias no solo fueron 60.000, sino fueron bastantes, yo creo que unos cuantos cientos de miles que se vieron afectados por la tardanza, las distintas formas de organizar las mesas que hicieron que mucha gente fuera a primera hora, no estuvieran montadas, tuvieran que volver, luego tuvieran que volver otra tercera vez, etcétera, 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 ¿no? Eso empaña la logística y al Perú lo puso de protagonista en las noticias de muchísimos países, pero yo creo que significativamente no afecta en nada al resultado definitivo que ayer pudimos saber y en el que nos podemos fiar con bastante claridad a lo que arrojaron de boca de urna, no, sino de conteo rápido de última hora de la noche, que salió muy tarde respecto a otros años, pero que también ha tenido que tener en cuenta que se retrasaron el cierre de los colegios electorales. También había que tener en cuenta la dificultad que tenía esa gigantesca sábana electoral con tantas columnas para ir procediendo a manejar la misma sábana, que en sí mismo por su tamaño tenía una gran dificultad. Y lo demás, pues yo creo que el resultado está dentro de lo previsto y dentro de las tendencias que se están dando en las elecciones en todos los países de América Latina en estos últimos años. En el caso de los resultados que se van conociendo hasta el momento, lo que hace sino ratificar el posicionamiento en primera posición de Keiko Fujimori. Y más abajo ya tenemos a Rafael López Aliaga, otros ubican a Roberto Sánchez, pero también ubican en una posición expectante tanto a Ricardo Bellman como a Jorge Nieto. Lo que usted señalaba hace unos instantes, estamos viviendo una primavera en América Latina, los partidos de la centro y la derecha. ¿Esto ratifica en el caso peruano, don Román? Sí, eso es lo que refleja, ¿no? Vamos a ver. La situación actual lo que nos dice es que, con toda seguridad, Keiko Fujimori ha pasado a la segunda vuelta. Lo normal, dado la tendencia y que hoy la repetición de esas mesas que no votaron suponen menos, casi un 0,2% del censo total, aun concentrando casi en el 100% de alguno de los candidatos, las posibilidades de que cambie, el que López Aliaga sea el segundo son realmente bajas. Es más, hoy el voto en esas mesas podríamos decir que está viciado porque todos los que van a votar ya saben los datos que se hicieron públicos ayer. Es decir, el que quiera que pase un candidato de la izquierda votará por el que está primero de la izquierda, por Nieto, y los que quieran que pase a la derecha
a la segunda vuelta, pues si ayer iban a votar Fujimori, hoy van a votar López Aliaga para consolidar ese segundo puesto. Por lo tanto, tenemos como una mini segunda vuelta para escoger quién es el segundo, ¿no? Pero lo que sí se ha consolidado es la tendencia que estamos viendo mayoritariamente en un montón de países, en todo el cono sur, que es que el centro derecha y la derecha extrema o la más derecha, centro derecha que representaría Fuerza Popular con Keiko Fujimori y la más derecha o derecha extrema que representa Rafael López Aliaga y su Renovación Popular, pues se van a encontrar una segunda vuelta, que eso realmente también influye en que así como todavía estamos judicialmente dirimiendo si hubo o no fraude en la segunda vuelta de las elecciones de hace 5 años y la justicia ha condenado a la OMPE a la entrega de las actas a Fuerza Popular, pues por el posible fraude en la zona sur del país, en esta elección con dos candidatos representando a la derecha, es mucho más difícil, es inverosímil que se pueda producir un fraude como el que se celebró hace 5 años. Ahora, una eventual segunda vuelta como la que se proyecta, tomando en consideración conteo rápido, tomando en consideración las tendencias de los últimos días, ¿qué factores pueden influenciar en uno y otro candidato? Keiko Fujimori o probablemente Rafael López Aliaga, don Román. Bueno, yo creo que son dos candidaturas totalmente diferentes, ¿eh? ¿Ya? Lo hemos visto en la primera vuelta y en la campaña, en esta campaña de la primera vuelta, y creo que son dos candidaturas totalmente distintas en cuanto a posicionamiento, planteamiento político, etcétera. Las posiciones de críticas contra el sistema de manera brutal, descalificante, que ha utilizado el señor López Aliaga contra el sistema político peruano, no tiene nada que ver con la institucionalidad, el orden y el proyecto político que presenta Keiko Fujimori. Son dos opciones totalmente distintas y son dos opciones también en el que dentro de la singularidad que tiene el pueblo peruano se presenta un hombre contra una mujer, pero con unas visiones de la vida muy, muy, muy diferentes por las circunstancias personales de cada uno, ¿no? Además, recordemos que desde 1909 nunca un alcalde de Lima ha sido presidente de la República. Siempre se habla mucho del antivoto al Fujimorismo y aquí con Fujimori especialmente, que es verdad que en estas elecciones se ha notado que ha caído mucho por las circunstancias vitales que la candidata Fujimori ha vivido en su vida, no porque ella quisiera, sino por esa estancia injusta en la cárcel, perderse la adolescencia de sus hijas, el divorcio personal que ha sufrido, la muerte de su padre, el presidente Fujimori, pues han hecho de Keiko Fujimori una persona que la gente la percibe, además, de una manera más sosegada, más tranquila, más madura, más adulta, más transversal, con unas posiciones más abiertas, frente a una persona que se autodefine como no político, aunque lleve más de 11 años en política, que no sabe de política y que tiene una forma de entender la política y hacer la política muy diferente a la que presenta Keiko Fujimori. Entonces, yo creo que las ofertas los ciudadanos las van a poder comprobar cuando empiece la segunda vuelta y se van a dar cuenta de las enormes diferencias que hay entre una y el otro. Estamos dialogando con el señor Román Sendoya, periodista, consultor político y con suficiente experiencia en procesos electorales, ¿no? Y siempre es un gusto dialogar con él. Vista esa diferencia que usted marca entre los dos candidatos, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, en la posibilidad que ambos ingresen, bueno, lo de Keiko ya está casi seguro, la posibilidad que exista una segunda vuelta con ellos, ¿el antivoto puede reflejarse o esto se va a amainar, don Román? No, estas elecciones ya, aunque no fuera López Aliaga, el antivoto de Keiko ha bajado enormemente respecto a elecciones anteriores. Ha bajado, se nota en las encuestas, se nota en la valoración de candidatos y se nota en la medición y en la respuesta que ha habido. Es más, bueno, Rafael López Aliaga se ha pasado toda la campaña electoral diciendo que tenía sus propias encuestas, que le daban el 25,4, aseguraba que en primera vuelta él ya iba a ganar las elecciones y no iba a hacer falta una segunda vuelta.
Pero cuando uno ve el final y el resultado real y mira cómo han sido las encuestas, según él, pagadas y vinculadas todas las encuestadoras a Montesinos, pues al final la realidad es tozuda y te pone delante de ti el retrato de una realidad que has estado negando de manera persistente y de manera falsa durante todos estos días, ¿no? La, la curva creciente de Fuerza Popular, en el que prácticamente cada 15 días levantaba medio punto, un punto, en el que no tuvo prácticamente ni un retroceso, algún freno pequeño en la curva de crecimiento, es una prueba evidente de que el antifujimorismo y especialmente ese antivoto que decían algunos rabioso contra Keiko Fujimori ha cambiado enormemente. Y además hay que ver el voto por regiones, como Keiko Fujimori, que es un sitio donde no tenía una presencia muy activa, porque si tenía mucho voto, que era en Lima, pues ha sacado un magnífico resultado comparado con otras elecciones y que ese efecto yo creo que en la segunda vuelta no va a salir. Más, insisto, una cosa de la que normalmente las encuestadoras no hablan y no se habla en el Perú porque es la capital, el efecto anti-Lima, por esa desvinculación que hay de la capital, con la desconexión que hay de la capital con el resto del país, yo sí creo que va a estar muy presente en esta segunda vuelta ante la figura de un multimillonario que ha sido alcalde de Lima. Ahora, enfrentamos también un proceso de fragmentación en el país, ¿no? Y cualquiera se presente en los resultados de una segunda vuelta obliga a los candidatos a generar consensos. Hace unos instantes conversaba con Víctor Andrés Ponce, que es el director del portal El Montonero, decía que es imprescindible ingresar a una segunda vuelta con candidatos que tengan la suficiente capacidad como para ponerse en acuerdos mínimos de acuerdo. O sea, ¿usted cree que esa sea una necesidad imperiosa en un país fragmentado como lo estamos viendo, don Román? Hombre, yo creo que no, sobre todo viendo los resultados, ¿no? En un proceso con 36 candidatos, el propio electorado lo que hace es definir quiénes continúan en la política y quiénes no. Vamos a tener un Senado y un Congreso muchísimo más estable que los que hemos vivido en los últimos 8 años. Precisamente porque prácticamente un 40% del voto no tiene representación porque no ha pasado la valla. Y eso al final supone que se reparta entre las 6 fuerzas políticas que sí van a tener presencia tanto en el Senado como en el Congreso. Eso hace que realmente con prácticamente dos bancadas, si son las potentes, como pueden ser Fuerza Popular y acompañada de Renovación Popular, con la unión de esas dos se podría tiene absolutamente el volumen suficiente para evitar que se hará un llamado a los candidatos para que apoyen y se posicionen. Y sí ahí veo, y después de la primera vuelta es claro, siempre es más fácil para todos los demás que están más a la izquierda de Keiko Fujimori, pero más cerca de ella, llegar a acuerdos con lo que sería Keiko Fujimori y Fuerza Popular, que llegar a acuerdos con un partido de extrema derecha como Renovación Popular, ¿no? Pero en ese sentido, yo creo que no es imprescindible ese alineamiento de los partidos, entre otras cosas porque además en la segunda vuelta la izquierda no va a tener representante. Y yo creo que ningún partido de izquierdas va a optar por ninguno de los dos candidatos, sino todo lo contrario. Hombre, y dentro de los que se pueden considerar centro o centro-izquierda, pues yo creo que tienen más fácil llegar a acuerdos con Fuerza Popular, que algunos de ellos ya en el Congreso han tenido acuerdos en las últimas legislaturas, que llegar a acuerdos con Renovación Popular, con la personalidad tan singular de Rafael López Aliaga, que en él mismo se personaliza todo y la estabilidad de sus posiciones, pues la hemos visto que es cambiante con enorme facilidad. El peso de las regiones. Usted acaba de señalar hace unos momentos que Keiko tiene
en regiones resultados que en las elecciones pasadas no se percibían. Ahora hemos visto que en varias regiones Fuerza Popular encabeza justamente las preferencias del electorado. ¿Cuánto peso puede tener esto en una segunda vuelta, don Román? Mucho, mucho porque efectivamente en la segunda vuelta ya solo se trata de elegir presidente, ¿no? O presidenta. Así como en la primera vuelta siempre se dice que se vota por el que uno quiere, en la segunda vuelta se vota contra el que uno no quiere. Entonces nos vamos a encontrar con una segunda vuelta en la que la ideología representada es la derecha o la extrema derecha, el centro derecha o la extrema derecha. Con lo cual hay mucha gente que es que no quiere ninguna de las dos. Perdón, y en segundo lugar, eh, la presencia en las regiones de la fortaleza que ha demostrado, viendo ayer los datos y viendo esta mañana cómo se va haciendo el conteo de Fuerza Popular, pues obviamente que hace una ventaja considerable respecto a Renovación Popular. Si uno ve que en la primera vuelta ha tenido esas diferencias, normalmente en la segunda vuelta se consolidan. Y además, hay que reconocer que ayer anunció en su comparecencia ante los medios, muy tarde, pero lo hizo Keiko Fujimori, va a seguir haciendo lo mismo y hacer lo mismo que ha hecho en la campaña. Es una campaña muy fujimorista, ¿no? El casa por casa, puerta a puerta, visitas constantes por toda la región del país, porque si alguien de verdad lleva viajando años y años y años por todo el país, ese es Keiko Fujimori, y no solo en campaña. Y entonces, bueno, ganar una segunda vuelta te obliga también a estar en contacto con todo el electorado y con todos los ciudadanos, lo que te obliga a pasear por todas las regiones, sabiendo que en el sur no son queridos ninguno de los dos candidatos, ya los resultados me ciño, pero que en el resto del país la aceptación de Keiko Fujimori es, según manifiesta el propio resultado electoral, es muy superior a la que tiene el exalcalde de Lima. Ahora, la plaza es Lima, que está demostrado, además las cifras lo demuestran, ¿no? El alto nivel que alcanza Rafael López Zelada en Lima versus Keiko Fujimori. El hecho que en una segunda vuelta, usted como estratega, usted como consultor conoce, que muchas veces se traza una estrategia de morigerar el discurso. ¿Morigerar el discurso por parte de Rafael López Zelada en una eventual segunda vuelta lo favorece o la gente va a tener siempre sus dudas? No, el problema del discurso de Rafael López Aliaga es que no es estable. Se adecua demasiado al mensaje, al entorno. Pero también hay que tener en cuenta un fenómeno que sí se ha dado en esta elección y que se ha notado en redes sociales y que se notaba en grupos de WhatsApp, que es que ha habido un movimiento final. Cuando ya López Aliaga había entrado en un proceso de caída en intención de voto, que viendo las últimas encuestas en las que Keiko Fujimori, que luego se han consolidado con el resultado, iba primera con suficiente ventaja para encabezar el resultado y estar en segunda vuelta, sí ha habido una traslación de votos que pensaban votar Keiko Fujimori, que han votado para que en la segunda vuelta pudiera estar a López Aliaga. Y eso es fundamentalmente un movimiento de Lima. Eso quiere decir que si luego cada voto vuelve a su sitio, ya incluso dentro de Lima va a haber una diferencia diferente, y lo veremos en la segunda vuelta, entre un crecimiento dentro de Lima de Keiko Fujimori respecto a López Aliaga. Eh, claro, el problema es que sabemos cuál es el planteamiento de Fuerza Popular. Te puede gustar o no, lo puedes compartir o no. Pero el planteamiento de Rafael López Aliaga es que todo lo que no sea él son corruptos y que llevan toda la vida gobernando este país, y eso que los corruptos y todo lo que han hecho es corrupto, que habría que incluir en esas decisiones, incluso las concesiones de trenes y de negocios que el Estado le dio allí a finales de los años de Fujimori y Montesinos, y que él es el único que no es corrupto y que hace las cosas de distinta manera. Muchas veces saltándose hasta el procedimiento porque no le parece bien, como se ha visto en su forma de gestionar en Lima.
esa forma de hacer el discurso y de entender la política es tan restrictiva, es tan restringida, que le hace muy difícil en la segunda vuelta el poder establecer esos vínculos que pudieran auparle a tener un mejor resultado, ¿no? Yo hoy en día, hoy mismo vaticinaría que esta segunda vuelta no va a ser una vuelta como las de las dos últimas veces, en que la diferencia de votos entre el primero y el segundo, a pesar de los posibles fraudes, fue de 50.000 votos. Yo estoy convencido de que si se produce la segunda vuelta, la diferencia va a ser muchísimo más amplia, una diferencia notable y constatable. Y tiene que ver con los discursos políticos, con la posición política. Totalmente, totalmente. Vamos a ver, estamos hablando de política y la presidencia de la República es política. Y lo que necesitan los países es política, decisiones políticas que luego se ejecuten bien. Pero los países, las decisiones que ponen en marcha cualquier país es una decisión política, no ejecutiva. Es más, políticos hay muy pocos, ejecutivos hay muchos. Y este país, vamos a ver, lo hemos visto en estas elecciones. Había varios generales que se presentaban a las elecciones por sus éxitos, digamos, militares. Todos los éxitos militares que presentaban, el asalto a la embajada de Japón, la persecución, todo estaba basado en decisiones políticas. Si no hay un político que toma la decisión de asáltese la embajada, los militares no lo hacen. Pero los militares no asaltan una embajada de Japón si nadie les da la orden. ¿Qué hemos visto en el resultado electoral? Que la gente, aunque parezca que no, sabe más de lo que se le atribuye y tiene criterio a la hora de votar. ¿Por qué? Pues porque los héroes de las acciones, pues se les reconoce sus méritos, que los tienen y muchos, pero para lo que tienen mérito, que es para obedecer a un político tomando una decisión, ¿no? Por eso es raro el planteamiento de Rafael López Aliaga. Él dice que a lo que hacen falta es gestores y no políticos. Lo dice una persona que estaba con Lucho Castañeda Alosio ya postulándose políticamente, ¿no? Y lo dice una persona que dice que no es político, pero además de presentarse a alcalde de Lima y dejar a Lima tirada para presentarse a presidente, se ha presentado a presidente como si fuera muchísimo más ejecutivo, pero se ha presentado al Senado. En el Senado no hay nada de ejecución, todo es Sí, política. Es más, es la hipercámara política del futuro del Perú. así es. Muy No hay bien, una coherencia en el discurso. en efecto. Don Román Sendoya, ha sido un gusto conversar con usted y le agradezco la amabilidad que he tenido con RCR y ojalá que más adelante sigamos conversando, analizando el contexto político de nuestro país. Muy amable de su parte, que tenga buen día. Nada, muchas gracias a ustedes. Aquí estoy a su disposición. Buenos días para todos.